Vamos a orar juntos. Padre nuestro santo y misericordioso, que nos ama, tú has tenido compasión por nosotros, que vivíamos lejos de ti, cometiendo los pecados, y has derramado tu preciosa sangre en la cruz. Has lavado nuestros pecados y nos has hecho ser tus hijos para que podamos entrar en tu reino. Te damos gracias por darnos la esperanza, gracia, para que podamos entrar en el cielo. Creemos que el Señor también está con nosotros en este momento. Ayúdanos cada uno de nosotros con tu mano de poder misericordioso y danos fuerza con tu gracia y tu palabra para que no seamos avergonzados como hijos de Dios por el resto de nuestras vidas. Oramos para todas las personas que no estén aquí con nosotros y que están escuchando la palabra en casa. Que tú estés con ellos y da también a cada persona tu gracia también. Señor, ayuda de todos los hermanos de nuestras iglesias de todo el mundo, para que ellos puedan mantener su fe en las dificultades. También llénalos con tu palabra, sabiduría y poder del Espíritu Santo, para que puedan vivir por tu palabra y gloria. Y también ayuda para que ellos no cedan ante ninguna dificultad. También, Señor, ayuda y trabaja con las personas que están enfermos, débiles o en dificultad. Y también guárdalos con tu mano de poder para que se fortalezcan y que no caigan en las dificultades. Debido a la pandemia de COVID, estamos teniendo dificultad. Señor, haz que pronto termine esta pandemia para que podamos predicar libremente tu Evangelio, tener comunión en el Señor y que podamos hacer tu obra santa que el Señor nos has dejado. En esta hora te pedimos también para que nos muestres tu palabra, tu santa voluntad, y que enseñes lo que debemos hacer a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, desde versículo 22 hasta 24, vamos a leer juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Hasta ahí? Seguimos aprendiendo los domingos por la mañana sobre los frutos del Espíritu. En Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Escuchando la palabra del Evangelio, nuestras almas han sido limpiadas. Como dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
nuestros pecados han sido lavados y nuestras almas han sido limpiadas. Ahora Dios dice a los salvos, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando un niño nace con la vida de sus padres, es nutrido, educado y crecido físicamente y personalmente en el amor. También recibe la protección y el cuidado de sus padres. Y el deseo de los padres sería que sus hijos sean tan buenos como sus padres. Los que son salvos, los que antes estaban a punto de perecer por el pecado, ahora tienen la vida eterna y se han hecho hijos de Dios. Pero no llevamos la vida cristiana con nuestro esfuerzo y la voluntad, sino según las palabras de permaneced en mí, permaneciendo dentro del Señor. Uno crece su fe recibiendo el amor, protección, vida del Señor y ayuda del Espíritu Santo. Y nuestra personalidad vieja, hombre viejo, que seguía los pecados, se convierte como hijos de Dios. Y nuestra vida también se va perfeccionando como los hijos de Dios. Entonces, la palabra permaneced en mí. Los salvos deben permanecer en el Señor. ¿Y qué significa permanecer en el Señor? Algunas personas piensan que orar, leer la Biblia y tratar de vivir de acuerdo con la palabra. Pero hacerlo solo no es permanecer en Cristo. Cuando nace un niño, se lo coloca en los brazos de la madre y se lo nutre y es amado y cuidado por toda la familia. Los niños pequeños no pueden dejar a sus padres. El niño, sin el cuidado de sus seres queridos, no puede crecer y sobrevivir por sí mismos. Un niño no puede dejar a sus padres y a una familia que lo ama, porque no tiene fuerzas para sobrevivir. También un salvo, aunque ya ha sido hijos de Dios, pero su viejo hombre aún es muy fuerte. Por eso, aunque uno es salvo, es posible que no permanezca en el Señor y que no viva dentro de la protección de Dios y no sigue el Espíritu. Eso es igual que un niño deja a sus padres e intenta vivir según su manera. A un niño, toda su familia solo le mira y ayuda y ama. Pero ahora entonces está cansado y se va de casa por la noche. ¿Y entonces qué pasaría si sale ya muy lejos? Pues la gente piensa, a ver, ¿de dónde vino este niño? Y se lo coge y se lo lleva a la policía o dejarlo en un orfanato. Desde entonces ya el niño tiene un problema. Puede quedarse huérfano y luego un vagabundo. El niño tiene que estar protegido, nutrido y educado en casa. De lo contrario, no puedes crecer como una persona normal. Así, los cristianos necesitan permanecer en la iglesia, pero su deseo de la carne es aún fuerte. Por eso tratan de vivir sus vidas a su manera. Pero así como un pez no puede vivir sin agua, un cristiano no puede hacer nada sin el Señor.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Como dijo Jesús, no hay nada que podamos hacer solo. La vida cristiana es diferente a la vida religiosa. La vida religiosa es la forma de vivir según su manera, al igual que ir al templo a aprender budismo o orar a Allah que no existe. Al igual que esto, los cristianos también pueden ir a la iglesia alabando, orando, escuchando la palabra, viviendo como quieran. Eso también puede pasar. Es como una vida religiosa. Pero esto no es una vida cristiana. Permanecer en el Señor significa recibir la vida y la gracia de Dios, como dice en Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay gracia para ser salvo, pero hay gracia que se da una y otra vez en nuestras vidas. Hay gracia espiritual y gracias que recibimos en la vida. Entonces, al recibir esa gracia, ser enseñado y recibir ayuda por el Espíritu Santo, y recibir todas las cosas espirituales, su fe crecerá y su corazón y su vida cambiarán y ya no seguirán los deseos de la carne. Y también puede vivir dignamente como hijos de Dios. Entonces, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La prueba de que eres salvo es que estás en el Señor. Habitar en el grupo de los cristianos salvos. ¿Dónde está el Señor? También está en mí, pero el Señor que está en mí, ¿a dónde nos lleva? Nos conduce en la multitud. En Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquellos que son salvos, el Espíritu hace que se unan con otros. Antes, una oveja que dejó su pastor y vivió según su manera, pero ahora después de ser salvas, se unen dentro de la vida de Dios y en buen Jesús pastor. Entonces, después de salvarnos, como dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En Corintios 1, capítulo 1, 9 pone esto. Ahora nos ha llamado para que tenga comunión con Cristo. La iglesia es la comunión, compañerismo. En ese grupo tenemos comunión en el Espíritu Santo. En él recibimos la gracia de Dios. Aprendemos la palabra. Nos nutrimos y cambiamos constantemente. Apartándose de la multitud, no podemos seguir recibiendo la abundante gracia y la vida de Dios, ni se nos puede enseñar. Por eso la palabra iglesia en griego es compañerismo, que es un grupo diferenciado, separado. Yo solo no puedo ser la iglesia. Y si observamos los caracteres chinos, para la palabra iglesia se utiliza la palabra enseñar y también unir. Los que han sido salvos se reúnen para recibir las enseñanzas de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Reunirse así es la iglesia y es la vida de ser enseñados y obedecer la palabra. Es la vida de permanecer en el Señor. Aunque uno dice que es salvo, pero hay los que se alejan de la comunión y viven según su manera. Incluso después de ser salvo puede suceder esto, pero no hay forma de saber si esa persona fue salva o no. Da testimonio de que conoció el Evangelio y que sus pecados ya son perdonados, pero éste vive como quiera. Pero ¿cuál es la evidencia de que uno es salvo?
en Mateo 7:17, así nuestro Señor es el buen árbol, la vid. Si permanecemos en Cristo, podemos llevar un buen fruto. Entonces, si una persona es salva o no, eso se determina por permanecer en el Señor. Y si permaneces en el Señor, recibirás abundante gracia y vida, por lo que su fe crecerá y dará fruto. Dará buenos frutos. Ese es fruto del Espíritu. Es obra del Espíritu Santo ser provisto y nutrido con gracia, vida y verdad, y nuestro cuerpo interior se va llenando poco a poco del Espíritu Santo. Entonces, en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es un mandamiento. Tenemos que estar sanos. Para estar sano, necesitamos comer las comidas que necesitamos, hacer los ejercicios, porque existen reglas para estar sano. Y si dejas de hacer esto, tú no puedes estar sano. Una persona sana puede hacer lo que quiera. Si uno está débil y enfermo, no podrá hacer nada. Entonces en Efesios capítulo 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si nuestra fe crece y nuestro hombre interior se fortalece, entonces podemos hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Es decir, seguir la guía del Espíritu Santo y llevar el fruto del Espíritu. Por lo tanto, debemos estar llenos del Espíritu Santo, y uno que está lleno del Espíritu Santo da el fruto del Espíritu. Esto sale como 9 frutos, y después de seguir contando 9 frutos, ahora explicaré de la templanza. Sin embargo, esta templanza no era algo simple. Como hay muchas cosas que hay que abstenerse, entonces yo no me había dado cuenta que hay tantas cosas que abstenerse en la Biblia. Mientras yo preparando el sermón, como hay tantas cosas que abstenerse, seguimos aprendiendo sobre la templanza. En Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Según Juan 15:8, capítulo 15, versículo 8, cuando nuestra fe crece, vivimos según el Espíritu y damos fruto. Dios será glorificado. De lo contrario, Dios no será glorificado. Aquellos que han sido salvos para el resto de sus vidas, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 pone: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí otra cosa se incluye también toda nuestra vida cristiana también. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Para glorificar a Dios. Debemos llevar el fruto del Espíritu. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el versículo 15 hasta 18 voy a leer yo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu. Una de las razones por la que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo es porque así podemos hacer la voluntad de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. La vida cristiana no es una vida que se vive según su propia conveniencia, haciendo lo que quiera, haciendo lo que te gusta. ¿De qué tipo de vida cristiana es esa? Por eso aquí pone que mirad pues con diligencia cómo andéis. Es decir, no vivir según su conveniencia. Especificando un poco más,
si lo que hago es digno de ser hijo de Dios, si vivo según la voluntad de Dios, si vivo según el Espíritu o según la carne, o si hago cosas que agradan a Dios. Pone que vivir según la carne es contra de Dios. Ahora tenemos que comprobarlo uno por uno a través de la palabra. Aquí pone que mirad pues con diligencia cómo andéis. Pone que mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí explica sobre la vida con diligencia, comparando con la vida de un necio. Compara cómo anda un sabio y un necio. Y pone que como sabios aprovecha bien el tiempo. El tiempo. Entonces, lo que quiero explicar ahora es cómo aprovechar bien el tiempo. Es un tema muy importante en la vida cristiana para aprender la templanza. Si observamos el comentario sobre este versículo, pone que comprar una oportunidad. Pero oportunidad. ¿Qué significa comprar una oportunidad? Si uno gasta el tiempo, está perdiendo el tiempo. Perder el tiempo. El tiempo es dinero. Time is money. Ya conoces el dicho, el tiempo es dinero. En este mundo, para hablar con algunas personas especiales, por ejemplo, cuesta mucho dinero para hablar con ellos, aunque sea 5 o 10 minutos. Pasan el tiempo y se les paga mucho por consultar sobre temas importantes. ¿Por qué? Porque el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Pero esa no es la respuesta exacta, aunque por una parte sí. El tiempo es vida, la vida. ¿Qué pasa cuando acorta el tiempo? Acorta la vida, ¿no? 2021, este año ahora estamos viviendo el último mes. Entonces, ¿qué hay que hacer? En Salmos capítulo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Hay muchas personas que murieron antes que esto. Pero la esperanza de vida, siempre normalmente, es de 70 a 80 años. Entonces, acortar el tiempo es acortar la vida. Entonces, el tiempo es la vida. El tiempo pasa y se acorta la vida. Si tengo algo de dinero que puedo gastar, y si hay algo que debo hacer con esto, deberíamos ahorrar el dinero, ¿no? ¿Y qué pasaría si usas cuando quieras y cuando lo necesitas no puedes usar? Nuestro tiempo es más importante que cualquier otra cosa. Por eso hay que ahorrar el tiempo. Una persona sabia es la que gasta el tiempo de manera más preciosa. Y la persona necia es la que pierde el tiempo. Es una pérdida de tiempo. ¿Saben lo que es desperdicio? Por ejemplo, se distribuye el agua de la fuente a las casas para que puedan utilizar y que con eso hacen comidas, lavar y beber. Pero si rompen la tubería por la fuga y se sale todo agua sería un desperdicio. Eso es la pérdida, el desperdicio. El tiempo que Dios nos ha dado se da para un cierto propósito. Entonces, en Eclesiastes capítulo 3, 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene un plazo. Hay fechas límites para la obra de Dios. No es indefinido. Hay un propósito dentro de ese plazo
y hay ocasiones en las que el propósito se cumple. Dios comenzó su obra y su obra no dura indefinidamente. Cuando se cumple el periodo de tiempo señalado por Dios, la obra de Dios termina y el propósito de Dios se cumple dentro de ese límite de tiempo. También se nos ha dado de Dios una vida corta. Y en esa vida, Dios tiene un propósito para nosotros. Y debemos cumplir ese propósito. Los salvos, en sus vidas, que cada vez va cortando, hay cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros durante nuestra vida. Si no lo hace, sería un desperdicio. Ponía, aprovechando bien el tiempo. Del mismo modo que ahorra el dinero de su bolsillo para gastarlo en cosas buenas, así necesitamos ahorrar más el tiempo. Es decir, que hay que dar tu tiempo a Dios. No hay que gastar a tu manera. Dáselo a Dios. ¿Y qué significa dar a Dios? Esto también es otro modo de abstenerse. Significa que hay que aprovechar el tiempo que pasa y utilizarlo bien de forma preciosa, para que no se desperdicie en vano. Estas palabras no deben escucharse en vano. Así que el que pierde el tiempo, el que usa para nada, es un necio. Será un necio. Veamos el Salmos 39. Salmos capítulo 39. Vamos a ver los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 vamos a leer juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esta es la oración de David, cuando oró a Dios. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Este David es un gran rey. Dios le dio poder. Mató a Goliat y se convirtió en el rey de Israel. Y conquistó los países gentiles que rodeaban a Israel y estableció un reino unificado. Es el rey más grande de la historia de Israel. Si observas la bandera de Israel, ves una estrella con dos triángulos superpuestos. Esa es la estrella de David. Que David es un símbolo del gran rey de Israel, el segundo rey de Israel. Pues, ¿qué oró David a Dios cuando era el rey más grande, que estableció un reino unificado y tenía un gran poder? Hazme saber, Jehová, mi fin y mi debilidad. Algún día llegará el fin de mi tiempo, que llegará mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Que hazme saber la medida de mis días. Y hazme saber cuán frágil soy. Eso lo tiene que decir Dios. Otras personas, aunque de repente muera, no lo habrá imaginado de eso. No lo habrá pensado. Napoleón dijo, imposible es la palabra que se encuentra solo en el diccionario de los necios. Dijo así, pero después de perder en la batalla de Waterloo, ¿qué dijo al final de su exilio en la isla de Santa Elena? Dijo que había fallado. Dijo que está arruinado.
Muchos me han jurado su fidelidad, pero todos me han abandonado. Sí, no consiguió escaparse de la palabra imposible y murió. No sabemos cuán estúpidos y arrogantes y soberbios son los humanos. Pero por otro lado, David le pidió a Dios que sepa su debilidad cuando él era más poderoso y cuando era más fuerte. Déjame saber mi debilidad. Cuando uno sepa esto, buscará el poder de Dios. Apóstol Pablo también. Dios le dio gran revelación y por eso le dio la enfermedad, la espina, para que no sea soberbio. Porque cuando sea soberbio, sería el poder de Dios de él. En 2 de Corintios pone, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque él buscó a Dios. Si dices que puedes hacer cualquier cosa, Dios no te ayudará. Cuando sabemos que somos débiles, entonces dependeremos completamente de Dios. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Cuando sepa que su fin y medida de su tiempo, puede saber cuán débil es cada uno. He aquí, diste a mis días término corto. Dios hizo que nuestra vida sea de días cortos. Si ponemos una hormiga sobre nuestra pequeña mano, se caerá luego de la mano. Nuestra vida es como nada delante del Señor. Es algo que va pasando en un instante. En Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es una neblina que aparece por poco tiempo y luego se lleva el viento. En este mundo, el soberbio es tan grande que puede llegar al cielo. Cada país, por ejemplo, construye el edificio más alto del mundo, como hacer competencia de construir la Torre de Babel, como si tocara el cielo, y piensa que pueda vivir 100.000 eternamente. En la Biblia pone, el que mora en los cielos se reirá. Necios, el día final del juicio de Dios está frente a nosotros. Pero están preparándose para vivir como 1.000 o 10.000 años. ¡Qué estupidez! Entonces, en Isaías capítulo 5 pone, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo destruirá. Está cerca el día de juicio y todavía sigue soñando en vano. El mundo es así para las personas que no creen en Dios. Nosotros, los cristianos, debemos estar un poco más atentos. Esta tierra no es donde viviremos para siempre. Esto no es lo que Dios quiere darnos. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Todo esto se pasa en un instante. También pone, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Piensa que ya es feliz y que puede vivir una vida mejor. Pero Dios les dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y que lo que has provisto, ¿de quién será? Como dijo Jesús en Lucas capítulo 12, incluso cuando las personas piensan que se mantienen firmes, son vanas cuando se jactan de su éxito. Debemos saber que todo es vano. Vamos a buscar Salmos, capítulo 89, versículo 47. Capítulo 89, versículo 47. Recuerda cuán breve es mi tiempo.
¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Pone, recuerda cuán breve es mi tiempo, cuán corto es. Quiere decir que mi vida es breve, y breve significa corta. Recuerda. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Sí, según la imagen de Dios, creados como seres preciosos ante Dios. Pero si la vida termina así viviendo en este mundo, sería muy vano. Vana sería la creación de Dios. No solamente eso. Nuestra vida corta es una fase antes de entrar al mundo eterno. Dentro de un periodo que Dios prepara al pueblo suyo para entrar al cielo. Pero si vivimos y terminamos en este mundo, no somos diferentes de las bestias. Dios no creó al hombre en vano. Sin embargo, la gente está absorta en cosas vanas y viven solo para ellas, que es una estupidez. En la Biblia pone, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Debemos pensar en cómo podemos usar nuestro tiempo de la manera más preciosa, pensando que podemos ir ante el Señor en cualquier momento. Vamos a buscar Salmos capítulo 90, versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ahora, en este mundo, ya está cerca la ira y el juicio de Dios debido a los pecados. Dios dijo que en los últimos momentos habrá pestes y hambres y se levantará nación contra nación. ¿Saben lo tensos que están Estados Unidos y China en estos días? Cada uno es un país poderoso y prepara un arma nuclear que puede destruir a todos sus enemigos en un instante. Y eso se decide el que dispara primero. Me sorprendí leer el periódico anteayer y que estaba escrito en una página entera. Estos países fuertes tienen enormes armas nucleares. Y en la última guerra, no hay quien gana ni quien pierde. Todos mueren. ¿Pero qué están reclamando? Las grandes naciones luchan ahora por la supremacia entre sí. Y el primero que comienza, entonces ganaría. Nosotros también estamos en la misma situación. Corea del Norte tiene una gran cantidad de armas nucleares. Podría disparar un misil internacional hasta Estados Unidos. Estados Unidos también lo está reconociendo. Entonces ellos dirán, vamos, mátame. Si Corea del Norte dispara un arma nuclear a Corea del Sur, todo se acaba en un instante. En esta pequeña tierra. Entonces Estados Unidos recientemente dijo que prepare más armas estratégicas en Corea del Sur. ¿Y qué significa esto? Si se ve que tiene intención de disparar allí, nosotros dispararemos primero. Entonces China se quedaría quieta y Rusia se quedaría quieta. Si en algún país una vez comienza, el mundo termina. Vivimos en ese mundo que no se podía imaginar en el pasado. Entonces, como Jesús dijo en la Biblia, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ya está escrito cómo va a ser la última guerra. Esto no es que sucederá en el futuro, se trata de nuestro tiempo.
que va a suceder en un día. Habría hambres. Los seres humanos necesitan comidas para vivir, pero Dios se los quita. Terremotos, Dios lo tiembla. Será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Entonces también en Lucas pone, y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y ahora nos damos cuenta de todo esto. ¿Quién iba a saber que esto sucedería? Ya ha habido epidemias en el pasado, pero después de un tiempo terminó cuando muchas personas murieron. Pero ahora esto se está extendiendo por todo el mundo y no hay ninguna promesa de cuándo terminará. Amenazas de guerra, pestes, desastres naturales, terremotos, hambres, plagas. Y todo esto será principio de dolores. El fin ya ha comenzado. Pero aún así, puedes seguir diciendo, no puede ser, no lo creo. Ahora tenemos que despertar. Todos nuestros días declinan a causa de su ira. No hay forma de que podamos escapar de ese juicio. Pero por supuesto, no hay mal que por bien no venga ahora, ¿no? Hay una esperanza para nosotros, esperanza de ir al cielo. Por eso no tenemos preocupación. Pero como la gente del mundo, todos sus días declinan a causa de su ira, y no se puede evitar eso según su manera. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Pronto pasan y volamos. El tiempo que se nos ha asignado está pasando rápidamente. Nuestro tiempo asignado se pasa y va acortando. ¿Y hacia dónde volamos? Nosotros, los cristianos, debemos apreciar el resto de nuestras vidas para vivir la gloria de Dios y por su voluntad. No tenemos mucho tiempo para vivir por la voluntad y la gloria de Dios. Significa que no debemos desperdiciar esta vida que se nos ha dado y que no nos quite también a alguien. Debemos guardar y dedicarnos a Dios. Hay que usarlo bien. En Hechos capítulo 17, 26 pone, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Creó al hombre en el linaje de Adán, en un linaje de Adán. Los monos y los hombres no son del mismo linaje. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ha puesto el orden de los tiempos y los límites. Esto significa que Dios ha puesto un límite dentro de una historia de la humanidad. En todas las cosas. Hasta aquí, desde aquí, ¿hasta cuándo? Debemos conocer los límites establecidos por Dios a través de la Biblia y vivir dentro de ese límite. Significa que tienes que vivir en el plan de Dios. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Nos dio el anhelo de la eternidad. Vivimos en un mundo vano que algún día terminará,
pero Dios nos dio anhelo por la eternidad. Esa es lo que pide nuestro espíritu. Decir que Dios nos creó a su imagen significa que nos ha dado un espíritu que puede vivir para siempre como Dios. El cuerpo busca cosas visibles, realistas, físicas o materiales, pero nuestro hombre interior busca la eternidad. Viviendo en este mundo vano que algún día terminará, vivimos por la eternidad. Dios, que nos dio el anhelo de la eternidad, salvó nuestras almas y nos dio la vida eterna. Entonces, pues Dios nos ha dado la esperanza del cielo eterno. Pero, ¿qué pasa si una persona salva todavía no renuncia a su anhelo por el mundo y vive siguiendo ese anhelo? La obra de Dios es prepararnos para entrar en el reino del cielo eterno. Y hemos sido salvos y también nos ha dejado el trabajo eterno. En Juan, capítulo 5, versículo 17, Jesús dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él envía a los pecadores que serán destruidos, que iban a ser destruidos, y preparan para que puedan ir al cielo. Y yo lo hago también, lo mismo. En San Juan capítulo 5, 21, porque como el Padre le mata a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y por esta razón también nos ha salvado. Y ahora nosotros, dentro del plan de Dios, nos ha dejado el trabajo de salvar más almas. ¿Cuál es el propósito de nuestro vivir en esta tierra? ¿Vives porque no puedes morir? ¿O vives porque tienes algo que quieres hacer y te arrepientes? No es así. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, son aquellos que trabajan con Dios. Son personas que viven en un mundo que desaparecerá, pero que trabajan por cosas espirituales. Son personas que viven en esta tierra, pero que trabajan por el cielo. Gente que vive en el tiempo, pero que vive por la eternidad. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 4. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Está en Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 1, primero de Pedro, para no vivir el tiempo que resta en el carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Hemos sido salvos y ahora vivimos para el Señor por el resto de nuestras vidas. Y para poder vivir para el Señor, debe haber sufrimiento y sacrificio. Entonces, pone que para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Antes de ser salvos, vivíamos según los deseos de la carne. Vivíamos según lo que quería la carne. Ahora ya no seguimos los deseos del viejo hombre, sino para que podamos vivir el resto de nuestra carne de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que no nos queda mucho tiempo de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo calculamos? ¿Es suficiente para que podamos vivir relajadamente y cómodos? No, no disponemos de mucho tiempo. Este tiempo precioso que se nos ha dado puede ser utilizado por el resto de nuestra vida. Solo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios y agradarle, tenemos que vivir el resto de nuestra vida para la voluntad y la gloria de Dios.
En la Biblia pone, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tal como se hace la voluntad de Dios en el cielo, así como Jesús murió en la cruz para cumplir la voluntad de Dios y fuimos salvos de acuerdo con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aún no ha terminado. Entonces deberíamos simplemente orar diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fuimos salvados siguiendo la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que aquellos que aún no han sido salvos reciban la salvación. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios cumple su voluntad a través de aquellos que han sido salvos. Es la voluntad de Dios que se salve más almas. Pero ¿quién recibirá la salvación si los salvos cierran su boca y no hacen nada por el Evangelio, no hacen sacrificios, no quieren sufrir por el Evangelio y viven según su propia conveniencia? La forma en que vivimos el resto de nuestro cuerpo, la vida, ahora está directamente relacionada con la gloria que el Señor nos dará cuando su voluntad y su gloria se cumplan, y pronto estaremos ante el Señor. La salvación se recibió de forma gratuita por la gracia de Dios, pero la gloria que recibimos cuando vamos ante el Señor está relacionada con la forma en que vivimos desde el momento en que fuimos salvos hasta que llegamos ante el Señor. Están relacionados directamente. Entonces en Romanos capítulo 8, 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los que son salvos ahora son como herederos y recibirán las herencias con Cristo en el reino de Dios. Esto sería un honor. Debemos sufrir junto con Cristo para recibir la gloria. Dependiendo de cómo suframos, se puede recibir la gloria o no. Entonces alguien dice, solo necesito ser salvo, ¿no? No necesito recibir hasta la gloria o la recompensa. Con que estoy en la última fila del cielo me bastaría. ¿Piensan así? Si hoy mismo vamos ante el Señor, ¿pensarías que lo has hecho bien? Te arrepentirás para siempre. Si uno hubiera sido salvo, se arrepentiría, sabiendo que vivió una vida en vano de este mundo, siguiendo las cosas carnales que perecerán y se destruirán. Pero la verdad es que, cuando yo veo personas que viven según su conveniencia, no puedo creer que sean salvas. Si ha sido salvo y vive como quiera, Dios no lo dejaría. Así mientras que viva en esta tierra, Dios le daría un castigo, e irá ante el Señor y se sentirá muy avergonzado. Porque muchas veces ya están escritas en la Biblia de que seremos juzgados ante el Señor por todas las cosas que hemos hecho. Pero todavía sigue pensando así. Pone que a las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones y los sufrimientos que recibimos ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Digamos que si inviertes 10 euros hoy, por ejemplo, tendrás 10.000 millones de euros en 3 años. Nadie puede prometer algo así, pero Dios puede hacerlo. Porque Dios puede hacerlo. El sufrimiento que recibimos ahora por poco tiempo es demasiado pequeño. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, las aflicciones y los sufrimientos son pequeños.
Después dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria es tan grande y eterna. ¿Pero todavía no lo quieres? Dios es el que siempre cumple sus promesas. Pero si aún no puedes creerlo, no puedo hacer nada más. Dicen que creen bien que Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, pero la promesa de que Dios está con nosotros mientras vivamos en el mundo, o de que nos dará gloria eterna dependiendo de cómo pasemos en nuestra vida, ¿no los puedes creer? ¿Crees en una cosa pero no crees en la otra? Desconfiar de Dios es pecado también. Dado a que Dios es bueno, siempre cumple sus promesas. Entonces, en esta corta vida que se nos ha dado, no vivimos según los deseos de nuestra carne y según los placeres de la carne, sino que sufrimos solo por el amor del Señor. El sufrimiento es otra palabra para la templanza. Tú te abstienes de lo que quieres hacer. Incluso si mi cuerpo quiere hacerlo, si no es la voluntad de Dios, yo no lo hago. Incluso si mi cuerpo no quiere hacerlo, si es la voluntad de Dios, entonces lo tengo que hacer. Y eso es la templanza. Dios recompensará a los que viven así con gloria eterna. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Todo el que quiera entrar en esa gloria se abstiene de todo. ¿Los atletas no practican nada para ganar medallas de oro? ¿Dónde pone eso? ¿Cuánto trabajan para ganar esa medalla? Pero si la persona que recibirá esa gloria eterna vive de acuerdo solo de su conveniencia y piensa que el Señor me lo dará en ese momento, creo. ¿Crees que te lo daría? ¿Y dónde pone eso? No debemos olvidar esto. También hay que apreciar el tiempo que se nos ha dado. Según 1 de Pedro capítulo 1, 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo también sufrió y luego entró en la gloria. El Señor trabajó para salvarnos y mostró como el ejemplo todas las cosas que ha hecho. Nosotros también sufrimos y entramos en la gloria. Moisés, en la Biblia, en el Hebreos pone, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Se negó a ser llamado como hijo de la princesa de Faraón y sufrió por la venida de Cristo. Consideró el sufrimiento como una riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. El tesoro de Egipto es lo que desaparece al poco tiempo, pero la gloria que Dios da es eterna. Moisés lo creyó y dejó todos los tesoros y las fortunas de Egipto. Jesús también, y también lo hizo el apóstol Pablo. Debemos seguir su ejemplo. Si hay una persona que dice que ha sido salva, pero viviendo según su propia conveniencia, eso solo podremos saber cuando vamos ante el Señor. A ver si ha recibido la salvación o no. Si uno peca según su conveniencia y puede decir que es salvo, ¿acaso Dios nos ha salvado para que podamos vivir cometiendo los pecados? Ahora, también necesitamos abstenerse del tiempo que se nos da. Y hay una cosa más que podemos pensar sobre la riqueza que se nos ha dado. Y la templanza con esa riqueza también es importante.
Es muy, muy importante. Vamos a buscar primero de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Voy a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, aquí el apóstol Pablo nos da una lección muy importante. Pero gran gracia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Conocer su posición. Estar satisfecho con la posición de uno y mantener esa posición. Sería el corazón de contentamiento. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él cuando abundó, aprendió a saciar. Cuando tuvo hambre, supo ser humilde y no defraudar. Si uno tiene en abundancia, puede dar al Señor, y debe estar satisfecho con el Señor en medio de las dificultades. En todo y por todo estoy enseñado. Ese es el contentamiento. Pero gran gracia es la piedad acompañada de contentamiento, es decir, estar satisfecho y agradecido por lo que Dios te ha dado, ese contentamiento. Nosotros vivimos en este mundo. Hay gente más rica que nosotros, pero hay mucha gente pobre que nosotros. Hay más gente. También debes pensar que estás mejor que los que son más pobres que tú, pero solo haciendo comparación con los que están mejores que tú, y dices, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué no tengo nada? Yo voy a ganar mucho dinero, ya veréis. No estamos satisfechos con Dios, y los deseos del mundo no tienen fin. Todo el mundo tiene el deseo de poseer. Pero tener demasiada codicia es pecado. Y eso lo debes abstenerte. Hay que recordar la templanza. Simplemente comparándose con las personas que están mejor que yo e intento seguirlas. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vemos a Jesús, cuando nació Jesús, nació en un pesebre, en un establo de animales. Creció como hijo de un carpintero pobre durante 30 años. Durante 3 años y medio de su vida pública no tuvo dónde recostar su cabeza. A veces hambriento y sin dónde dormir. Durmió frío en Getsemaní. No tenía dónde morir, por lo que murió colgado de una cruz. ¿Quién es más pobre que Jesús?
¿qué hicieron los discípulos que siguieron a Jesús? El apóstol Pablo estaba en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces él perdió todas las cosas por creer en Jesús. Pero el apóstol Pablo dijo, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, como desconocidos, pero bien reconocidos, como moribundos, más de aquí vivimos, como castigados, más no muertos. Los cristianos son personas realmente extrañas a los ojos de este mundo. Así vivió Jesús. Y también los apóstoles, los discípulos del Señor y los santos del Señor que fueron antes de nosotros también vivían así. Lo que Dios quiere darnos no es de este mundo. No se trata de cosas visibles, cosas físicas o cosas que están en este mundo. Pero ¿por qué tenemos un deseo tan fuerte de ello? Tienes que abstenerte. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es estar contento con lo que Dios te ha dado, estar agradecido por ello y servir al Señor en ello, yéndose de tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Como no hemos traído nada, y por tanto no podemos llevarnos nada con nosotros. Es obvio. En Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. No podemos llevar nada. No podemos llevar nada. Pero tenemos la vida eterna y la esperanza eterna en nuestras almas. Y con eso nos basta. La esperanza, la riqueza en este mundo son como nubes y como un sueño que se desaparece. Sabiendo eso, no sé por qué tienen tantas codicias. Así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Si tenemos comida, ropa, lugar donde dormir, estaremos contentos si vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Él nos dará lo que necesitamos. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Si estamos dentro del Señor, pone, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Hay muchas palabras de este tipo en Proverbios. Incluso si soy pobre, el Señor todavía está conmigo y soy la persona más rica si obedezco al Señor. En 1 de Juan pone, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo en el mundo pasa, la riqueza, la fama, el poder y todas las cosas desaparecen después de un tiempo. Solo aquellos que hacen la voluntad del Señor entrarán en la gloria para siempre. ¿Por qué queremos poner nuestros ojos en las cosas de este mundo? ¿Por qué intentas fijar tus miradas en las cosas del mundo? Estar pensando en las cosas de este mundo es ignorar que Dios está con nosotros, es desconfiar de Dios.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En el versículo 9 pone, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Los que quieren enriquecerse. Las personas que intentan ganar mucho dinero más allá de sus posesiones. Alguien piensa, una vez yo debería vivir para ser rico, ¿no? Esto no quiere decir que no hagas nada. Seamos pobres o no, debemos regocijarnos y agradecer al Señor por estar con nosotros y vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Eso debe ser nuestro propósito de nuestra vida, esperando la gloria eterna. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, caen en tentación del diablo. Judas Iscariote, el discípulo de Jesús que siguió durante 3 años y medio, creo que se encargó de la bolsa de dinero y creo que le gustó, puesto que era amante del dinero. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo puso la idea de vender a Jesús en el corazón de Judas. En Judas 13:2 pone, el diablo puso la idea de vender a Jesús en el corazón de Judas. Luego, mirando el versículo 27 pone, y después del bocado Satanás entró en él, y finalmente lo vendió. Vendió a su Señor por 30 piezas de plata. ¿Será vendido Jesús a un humano como Judas? Judas vendió su alma. Vendió a Jesús. Saber administrar bien la riqueza es la templanza también. La abstinencia de la riqueza es muy importante en nuestra vida cristiana. Vamos a echar un vistazo a Hebreos capítulo 13. Pero antes creo que hay algo más para ver en 1 de Timoteo. Vamos a ver de nuevo a 1 Timoteo capítulo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pone que, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si uno tiene codicia de materiales, el diablo tentará con esto. Es un cebo. ¿Y qué es un cebo? Es simplemente poner lo que le gusta el pez. Si el pez no sabe qué es un cebo, se ve atrapado en un instante. Uno debe saber que eso es un cebo. Si tienes un deseo por el mundo, debes saber que es un cebo colgada en la caña de pescar por el diablo, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Simplemente fue atrapado en la trampa del diablo. Hunde a los hombres en destrucción y perdición. Aquellos que dicen que son salvos, pero que viven solo para las cosas del mundo, no lo considero como salvos. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso me salvo para que yo siga las cosas del mundo? Nosotros los cristianos tenemos la esperanza. En 1 de Pedro capítulo 1, 3, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Después de recibir la salvación, tenemos la esperanza, una esperanza viva. La esperanza de este mundo es una esperanza muerta, no una esperanza verdadera. Eso solo es un deseo. Se desaparece después de un rato. Tenemos una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es un tesoro que no se agota, guardado en el cielo. Hay una esperanza eterna y gloriosa en el cielo.
Me salvó para dar eso. Pero ¿no lo quieres y sigues buscando el deseo por el mundo? ¿Realmente eso sería un salvo? La salvación, una vez recibida, es eterna. El Señor ha perdonado nuestros pecados para siempre, esto es seguro. Pero algunas personas dicen que reciben la salvación por la gracia de Dios, pero tienen que añadir sus obras para ir al cielo. Eso es otro evangelio. Una vez salvo, es para siempre. Pero los que salvan deben tener pruebas. Esto no significa que incluso si eres salvo perderás tu salvación si cometes un pecado. No debería malinterpretar esto. Sin embargo, pensando que la expiación es eterna y la salvación eterna, yo podría ir al cielo aun cometiendo pecados algunas veces. Ese pensamiento sería despreciar la gracia de Dios. Es una persona que considera la gran salvación que el Señor le ha dado como un desprecio. Aquellos que disfrutan de la gloria en el mundo y que pasan bien irán al infierno eterno. Los cristianos recibiendo sufrimientos pequeños en esta tierra tendrán la gloria eterna. Yo creo que cuando Jesús venga otra vez, vamos a saber si cada uno iría al cielo o no. A ver quién es el trigo y quién es la paja. En la Biblia pone mucho sobre esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Y cómo vamos a examinar? A través de las palabras. Yo publiqué un libro con el título de La evidencia de un cristiano salvo. El libro tiene contenidos del sermón. Un cristiano nacido de nuevo tiene pruebas. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. No digo que no ganes dinero. Quiero decir que no ames. Amar el dinero y anhelar el dinero son la raíz de todos los males. Si la raíz misma es incorrecta, se producirá el fruto incorrecto. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Si amas el dinero, todos tus pecados vendrán de ahí. La raíz de todos los males, como es la raíz de todos los males, todos los pecados ahora provienen del amor al dinero. Mienten, engañan, son codiciosos, desobedecen la palabra de Dios, no viven según la voluntad de Dios. Engañando a los hermanos, muchos pecados se derivan del amor al dinero. Pone que, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, los que aman el dinero son codiciados por el diablo, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se aleja de la fe que depende de Dios. Piensa que el dinero le protege, el dinero le haría feliz y el dinero cuidaría de su futuro. Eso está mal. El cual codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es hacerse daño a sí mismo. Hacerse daño a sí mismo es un suicidio. No creen en la promesa de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así es la promesa de Dios. Ahora buscamos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas.
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí, a los ricos de este siglo incluyen también los cristianos ricos y los que quieren hacerse ricos. Algunos son realmente ricos y luego algunos pueden ser ricos. Y algunos piensan que yo voy a ganar mucho dinero y hacerme rico como sea. Dios les dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Si tienes riquezas, tú también serás soberbio. Y luego desprecias y menosprecias a los pobres. Piensan, soy rico porque soy inteligente y sabio. Pero ¿por qué estas personas tontas viven tan pobres? Por supuesto, debe haber alguna razón. Pero en la Biblia Jesús era el hombre más pobre. ¿Pueden los ricos menospreciar a los pobres solo porque son pobres? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Es decir, que manda a los ricos que no sean altivos. También que no pongan la esperanza en las riquezas. Las riquezas inciertas se harán alas como de águila. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Un rico en cualquier momento puede arruinarse y convertirse en pobre. Son las riquezas inciertas. Algunas personas dicen, ¿y si lo atamos para que no vuele al cielo? ¿A qué se refiere esto? Comprar como casa o tierras, ¿no? ¿Y si lo escondemos en la caja fuerte subterránea del banco? Es un pensamiento muy necio. Todavía piensa que es suyo. En San Lucas pone, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? No es tuyo desde el principio, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No tener esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Ciertamente nos dará todo si vivimos según la voluntad de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pon esperanza en el Dios. En el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pone que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Los ricos no deben vivir en el lujo y estar contentos con eso, sino que tienen que compartir, dárselo, utilizando para predicar el Evangelio y ayudar a los pobres entre mis hermanos y hermanas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dios les ha dado un propósito. El agua tiene que fluir y si está estancada se pudre. Sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Aquellos que sean ricos en buenas obras significa los que comparten. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Pone que atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, es para sí mismo, para otra persona y por el Evangelio también. Si uno lo hace sacrificando a sí mismo, Dios le daría más para él. Incluso en esta tierra también, Dios da más dinero a quienes saben cómo gastarlo. En Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo, porque con la misma medida con lo que medís, os volverán a medir. Dad y se os dará. Antiguamente ponía el arroz en un bol, bien presionado, y que no haya sitio aunque lo agite, es decir, está llena, compacta, y tanto que no se podría llevar. Esta es la palabra que nos da el Señor. Si yo doy, el Señor me dará. Una persona con riqueza debe saber utilizarla bien. Si lo usa mal, Dios hará un agujero y toda su riqueza volará al cielo, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Dios está construyendo un fundamento para ti en el futuro, algo eterno para ti. Entonces, por eso esta riqueza tienes que ganarla, conservarla bien y usarla sabiamente para la voluntad y la gloria de Dios y para la iglesia mientras vives en este mundo. Y no deberías ser tacaño en esto. Entonces el Señor le pagará a esa persona con algo eterno en esta vida y en la vida venidera. Estoy hablando de templanza, de riqueza, pero aún queda mucho por contar. ¿Por qué? Porque es tan importante. Es fácil descubrir cuáles son los valores más importantes en la vida de una persona, su propósito. Eso lo puedes ver viendo cómo gasta su dinero. Entonces lo sabrás al 100%. Una persona que gasta dinero en vano, su vida es así. Su propósito de vivir, los valores en su vida. Las riquezas que se nos ha dado son muy importantes. El tiempo que se nos ha dado y la riqueza también. Todos son valiosos. Y utilizarlo bien sería la templanza. Vamos a orar. Dios nuestro Padre bueno y bondadoso, nosotros que nos alejábamos de Dios y que seguíamos nuestros deseos de carne, tú nos has recuperado nuestros espíritus y también te damos gracias por darnos la esperanza eterna y la vida eterna. Está acortando el tiempo valioso que tú nos has permitido. Ayúdanos para que podamos aprovechar bien el tiempo que nos permitiste y utilizar valiosamente para Dios, para que el resto de nuestra vida sea para ti y también para darte la gloria. También ayuda que nuestras riquezas también que nos has dado podamos utilizar para tu santa voluntad y que no despreciamos tu voluntad siguiendo cosas mundanas, materiales. Protégenos de todas las cosas malas de este mundo también. Ayúdanos también para que no nos dejemos tu santa voluntad. Y también ayúdanos a llevar el fruto de templanza, el fruto del Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén.